Yo tengo unos pocos años menos que Carlos de casado. Tengo 47 años, 4 hijos y 5 nietas, todas mujeres. La mayor tiene 14 y la menor va a cumplir 1 año ahora, dentro de poquito. Trabajo desde hace mucho tiempo en lo que yo diría es el pensamiento y la cultura latinoamericanos. Y lo que les voy a contar un poco es acerca de qué estamos pensando, qué estoy pensando, qué tratamos de hacer desde estas actividades que cumplimos en la Cátedra Pontificia con Marco Galo, que es el director que está aquí presente, en la Cátedra Pontificia de la UCA, y en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, donde tuve el honor y el gusto de compartir muchas jornadas con Monseñor Jorge Vázquez, que está aquí con nosotros cuando era obispo auxiliar de esa diócesis. También está aquí AM820 o Estación 820, la radio del Obispado de Loma de Zamora, que está transmitiendo en directo este encuentro. Este es el escudito de la radio. Allí la cátedra tiene un programa que se llama Bajo la Cruz del Sur. Pero bueno, vamos a lo concreto. Creo que Francisco, desde el punto de vista de la cultura, nos pide una cosa esencial, que es que seamos actores protagonistas, que vivamos una verdadera revolución cultural, una transformación cabal y profunda de toda nuestra vida, de cómo pensamos absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre en el mundo. Hoy Emilio, creo que en la introducción decía, parafraseando a Francisco, nada de lo que ocurre en el mundo nos es indiferente, ni lo que está muy próximo a nosotros, como en este caso Lorena, por ejemplo, ni lo que ocurre en los lugares más remotos del mundo. Y este es el primer cambio que Francisco nos pide, este primer elemento de esa revolución cultural, que es que comprendamos cabalmente cuál es la situación del mundo. El primer punto es que, y esto no solo ocurre, como Carlos lo describía elocuentemente en la Argentina, sino en todas las naciones del mundo, son protagonistas o comparten una situación que ocurre por primera vez en la historia. Un 30% de la humanidad es muerto civil, está excluido de la sociedad. No es que esté oprimida, explotada, utilizada, está excluida lisa y llanamente de la sociedad. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Al mismo tiempo, y como señalaba con tanto énfasis Lorena, la tierra hermana y madre está oprimida y devastada. Y lo que dice Francisco es que ambas dos situaciones, que hayamos colocado a 1/3 de la humanidad en una situación que excede aún la pobreza o la indigencia, y que hayamos agredido la naturaleza de este modo, son parte del mismo fenómeno, del mismo proceso. Esto provoca que por primera vez en la historia, una encíclica, Laudato Si', haya sido dirigida a todos los habitantes del planeta. Ustedes recordarán que las encíclicas fueron durante mucho tiempo dirigidas a los católicos, ya fueran de vida consagrada o los que somos simplemente seglares o laicos. Luego fueron dirigidas a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pues Laudato Si' está dirigida a todos los habitantes del planeta, tengan o no tengan buena voluntad. Convoca absolutamente a todos y pide y exige un diálogo de todos acerca de la situación del planeta. Esto además ya no es un recurso metafórico, hoy merced a Internet es posible este diálogo. Seguro que será y es un diálogo caótico, desordenado, expresado en miles y cientos de lenguas, pero está ocurriendo. Y la razón por la que Francisco plantea esto es porque él dice hemos llegado a un límite. Hemos llegado a un límite en el que la supervivencia de la vida humana y de toda forma de vida sobre el planeta es una certidumbre posible. Y lo vamos a ver con alguna referencia muy concreta para que comprendamos a cabalidad esto.
Comprendamos que se trata de una situación que requiere cabalmente un cambio profundo en nuestra visión. Y él dice, recordando a Juan Pablo II, que esto motiva que sea necesario un cambio profundo en la vida, en los modelos de producción y consumo, en las estructuras de poder. La segunda cosa que Francisco nos pide, además de que tengamos conciencia de que esto es lo que está ocurriendo en el mundo, y todos con mayor o menor profundidad tenemos conciencia de que esto está ocurriendo, lo que nos pide es que creamos que el cambio, la transformación de esta situación es posible, que no nos resignemos a decir que somos demasiado débiles, que estamos demasiado desunidos, que no tenemos los elementos para enfrentar esta acumulación de poder y de conocimiento que también es inédita en la historia humana. Él nos dice, el cambio es posible. ¿Por qué? Y ahora vemos consecuencias, pero al mismo tiempo razones de por qué esta crisis es terminal, que por qué estamos en la agonía de un mundo, en la agonía de una civilización, y no meramente en un momento de crisis. El primer elemento es que claramente el costo de los daños que está produciendo este orden global, esta civilización que rige el mundo hoy, es mucho mayor que el beneficio económico que produce. Es decir, la aspiración de la acumulación de riquezas y la producción de cada vez mayor cantidad de riquezas ha encontrado un límite. El daño que está produciendo esta economía es mucho mayor que el beneficio. Es decir, la economía global está en quiebra, lo diríamos en términos jurídicos. El segundo punto es que este desarrollo ha quebrado el ritmo o el tiempo de evolución biológica. Esto quiere decir, los desechos que estamos produciendo, retomando lo que decía Lorena, han superado el tiempo de recuperación del mundo. Siempre hubo, y fue razonable, esperar que el desarrollo de la ciencia, la tecnología o el transcurso del tiempo eliminaran los residuos, eliminaran los desechos, eliminaran lo que nosotros producimos daño a la naturaleza. Hoy el ritmo de producción de desechos ha superado el tiempo de evolución biológica. Si no detenemos este proceso, fatalmente la vida va a cesar sobre la Tierra. En paralelo con esto, en simultáneo, pero de la misma naturaleza, es el esfuerzo por suprimir el trabajo. El esfuerzo por sostener que el hombre puede vivir sin trabajar. Ustedes han visto, lo mencionó Carlos, el avance de la robótica, el avance de la máquina desplazando el trabajo humano, está, digamos, proyectándose cada vez más fuerte, no solo en las sociedades de la periferia del mundo, sino también en las sociedades del centro del mundo. Esto es lo que originó el triunfo de Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra y este susto que pasaron los franceses recién con la eventualidad del triunfo de Marine Le Pen. Están viviéndolo los pueblos del centro del mundo. En este esfuerzo o intento de suprimir el trabajo, se ha olvidado que el hombre no puede vivir sin trabajo, que el trabajo no es meramente un recurso del sistema económico. El trabajo es un elemento sustancial para la realización del ser humano como tal, que es imposible pensar vida humana sobre la Tierra sin trabajo. Y por lo tanto, estos esfuerzos que las naciones más avanzadas como Suiza están proyectando de establecer una retribución, no retribución, una paga universal, simplemente por el hecho de haber nacido, vivir o alcanzar determinada edad, son esfuerzos que son contradictorios con la necesidad de mantener el trabajo como elemento de realización del hombre. Francisco nos dice, es necesario para torcer este rumbo, abandonar el paradigma tecnoeconómico, tecnológico-económico, y reemplazarlo por un nuevo paradigma. Y en esto nos marca dos cosas que son muy simples. La primera no podemos evitar usar los recursos que la ciencia y la tecnología nos suministran. No podemos dejar estar pendientes del celular o
o de cualquiera de las cosas mucho más complejas del celular que orienta nuestra vida hoy, pero sí es posible evitar ser dominados por la lógica de la tecnología. Francisco, yo voy a decirlo muy sintéticamente porque el tiempo ya se me ha ido, plantea 2 o 3 elementos que son centrales de este cambio cultural. El primero es este que él resume con tierra, techo y trabajo para todos los habitantes del planeta. Él dice, señores, la propiedad privada se justifica, es razonable, siempre que todos los habitantes del planeta sean propietarios. Es decir, él lo que propone es ningún habitante del planeta sin propiedad. Y también propone ningún habitante del planeta sin trabajo. Y por supuesto, luego alega cómo es posible desarrollarlo. Él incorpora otro elemento central en estos documentos que yo diría que son el trípode del pensamiento Francisco, Evangelii Gaudium, Laudato Si, que todos conocemos mucho, pero Amoris Laetitia, que integra plenamente esto, donde lo que plantea Francisco, yo lo voy a decir no en las palabras de él, sino en las palabras al uso en la terminología política, la familia es la célula revolucionaria de este proceso de transformación del pensamiento en el mundo. La familia como espacio que reúne claramente el amor, el sexo y la vida y que además debe recuperar su autonomía. Si las familias, todas, absolutamente todas, están intervenidas por el mercado, están intervenidas por la televisión, que marca qué y cómo se deben gastar los ahorros de las familias. Bastaría que las familias recuperaran su autonomía y decidieran cómo gastan los recursos que ingresan y que no lo decidiese el mercado para provocar una transformación importante de la vida. Y voy a terminar, lamentablemente, ¿no es cierto? Él dice, la ciencia y la tecnología deben ser intervenidas por la poesía, la cultura, la religiosidad, la espiritualidad. En este panel hoy tenemos a Silvia, que expresa otra religión, otra forma de relacionarse con Dios. Creo que esto es una de las cosas que más fuertemente ha reivindicado Francisco. Ustedes conocen que uno de los conflictos más graves que hoy hay en el mundo, que es el llamado terrorismo islámico, ha pretendido y pretende ser adjudicado a la religión musulmana. Francisco ha hecho un esfuerzo enorme e inmenso para demostrar que la religión musulmana es tan pacífica como la católica, aunque como la católica haya sido violenta en algún momento remoto de la historia. Él acaba de encontrarse en la Universidad Al-Azhar, en el Cairo, Egipto, con el mayor teólogo de la religión musulmana y han producido un documento conjunto sosteniendo la fuerza de la religiosidad para transformar esta gravísima situación del mundo. Entre cristianos tal vez es más fácil. Silvia es cristiana, como todos nosotros, y es probable que haya otros cristianos que no son católicos aquí. Con los musulmanes la distancia parecía mayor. Francisco la ha salvado de una zanjada. Y quiero terminar, porque ya realmente se me fue el tiempo, reivindicando nuestro carácter de latinoamericanos. Ustedes piensen, recuerden el gesto de Francisco cuando asomó por primera vez a la Plaza San Pedro. ¿Te recuerdan lo primero que hizo? Se inclinó ante la multitud. Se inclinó ante la multitud y le pidió que rezaran a Dios por él, para recién luego de haber recibido la oración del pueblo, de esa asamblea universal reunida en la Plaza San Pedro, recién entonces impartió la bendición Urbi et Orbi. Es decir, él es un papa latinoamericano que expresa la larga tradición que tiene América Latina en digamos, de espiritualidad católica, yo diría, de todo el pensamiento y toda nuestra historia como latinoamericanos está impregnada de esto. No hay capítulo importante de nuestra historia donde la catolicidad, encarnada por sacerdotes, obispos y por laicos católicos, recuerden, todos los héroes de la independencia eran profundamente católicos y casi todos eran marianos, y así fue lo que ha seguido ocurriendo hasta nuestros días. Laudato Si es la primera encíclica que fue pensada en castellano. Creo que esto es una cosa que nos debe enorgullecer, pero también nos debe comprometer. Francisco nos está pidiendo que salgamos a evangelizar al mundo,
desde esta nuestra historia y nuestra tradición, desde esta nuestra capacidad de reconocer al pueblo como sujeto activo de la historia, como señalaba Jorge hoy. Este es, creo, el aporte que estamos intentando hacer desde el mundo de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, gracias.